Buenos días. El objetivo de la clase de hoy es conocer la clasificación de conjunto y determinar su cardinalidad. Entonces, la clasificación de conjuntos se clasifican según la cardinalidad que tengan. Para esto encontramos distintos tipos de conjuntos. El primer tipo de conjunto que encontramos es el conjunto unitario. ¿Qué es el conjunto unitario? El conjunto unitario es aquel conjunto que tiene solamente un elemento. Tiene solo un elemento, por lo tanto su cardinalidad es igual a 1. Es igual a 1. Veamos algunos ejemplos. Vamos a hacer los ejemplos con representación por contracción, extensión y diagrama de Venn para que vayamos siempre retomando esos conceptos. Entonces, el primer ejemplo tenemos el conjunto A, X, tal que X es una vocal de la palabra taza. Entonces, si me doy cuenta yo acá, dice vocal de la palabra taza. Entonces, si voy a la palabra taza, me doy cuenta de que hay dos veces la misma vocal que es A. Por lo tanto, por extensión, tengo solamente la vocal A. Recuerda que si un elemento se repite, solamente se escribe una sola vez. Por lo tanto, por extensión tendría A, así que la cardinalidad de este conjunto sería igual a 1. Si lo hacemos en diagrama de Venn también para tener todas las representaciones, quedaría de esta forma. Solo un elemento en el conjunto. Veamos otro ejemplo de conjunto unitario. Vamos a escribir otro ejemplo, con un ejemplo B, X tal que X número impar y X es mayor que 1 y menor que 5. Vamos a ver todos los números que son impar, serían el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 y así continúa. Pero hay una restricción que tiene que ser mayor que 1, por lo tanto, como es solamente mayor, no incluye al 1, por lo tanto sería de aquí hacia allá, pero tiene que ser menor que 5. Por lo tanto, al ser menor que 5, no está incluyendo al 7, al 9 y al 11. Por lo tanto, menor que 5 solo sería para acá. Así que el único número dígito que cumple esa condición sería el 3. Por lo tanto, escrito por extensión, el conjunto B me quedaría solamente un elemento que sería el 3. Por lo tanto, la cardinalidad de este conjunto B sería igual a 1. Si lo vemos en un diagrama entonces de Venn, me quedaría de esa forma. Veamos entonces un último ejemplo de un conjunto unitario. Ahora en un diagrama de Venn tenemos ahí 8 del conjunto C. Por lo tanto, por extensión me quedaría que C hay un solo elemento. También por comprensión podríamos escribirlo como X tal que X es mayor que 7 y X es menor que 9. La cardinalidad de C sería entonces igual a 1 porque hay un solo elemento. Escribirlo por extensión y comprensión es para ir repasando siempre lo aprendido anteriormente, para retomar los contenidos anteriores. También se dice que este conjunto unitario es considerado también un conjunto finito. Vamos a ver más adelante lo que es un conjunto finito, ¿sí? Pero si su cardinalidad es igual a 1, es unitario.
Entonces, vamos a ver el otro ejemplo, el otro tipo de conjunto, perdón, que sería conjunto vacío. El conjunto vacío es aquel conjunto que carece de elementos, es decir, que no tiene elementos. No tiene elementos. Se puede representar de dos formas diferentes. Por ejemplo, la primera es entre llaves, donde entre medio de las entre llaves no hay nada, está vacío. O también se puede representar con esta simbología que significa vacío. Por lo tanto, su cardinalidad va a ser igual a 0. ¿Por qué es 0? Porque no tiene elementos, carece de elementos. Veamos entonces los siguientes ejemplos. Veamos el primer ejemplo, conjunto de X, tal que X pertenece a los conjuntos de los números naturales, X es mayor que 1 y X es menor que 2. Vamos a recordar entonces lo que habíamos visto ya en recordatorio y en las guías, que el conjunto de los números naturales es aquel conjunto que comienza desde el 1 hasta el infinito. Es decir, es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que son conjuntos, que son números exactos, no hay un valor decimal entre medios. Por lo tanto, X tal que X pertenece a los naturales y un número que sea mayor que 1 y a la vez que sea menor que 2. Los únicos naturales que son entre 1 y 2, no hay ningún natural entre medio porque el natural no es un valor decimal. Por lo tanto, acá sería vacío, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay ningún dígito que cumpla esta condición, ningún número. Lo puedo representar de estas dos formas, por lo tanto, la cardinalidad de D va a ser igual a 0. Si la veo en un diagrama entonces sería de la siguiente manera. Listo. No hay nada, no hay ningún elemento que pertenezca a ese conjunto, por lo tanto, dentro del diagrama, acá en esta parte de la figura, no hay ningún elemento. Veamos otro ejemplo entonces. Ahora a través de un diagrama entonces de Venn. Ahí está. Entonces, ¿existe algún elemento dentro del diagrama de Venn, dentro de esta figura, de este rectángulo? No, por lo tanto se dice que es vacío, porque no hay ningún elemento, o también lo puedo escribir de estas dos formas. Cualquiera de estas dos formas representa lo mismo, no hay elementos. ¿Sí? Así que puedo utilizar cualquiera de las dos, por lo tanto la cardinalidad de E va a ser igual a 0. Entonces, tenemos otro tipo de conjunto que es el conjunto finito. El conjunto finito se dice que en este conjunto se pueden enumerar todos los elementos. Entonces, se pueden enumerar todos sus elementos. Entonces, se dice que su cardinalidad tiene un número limitado de elementos. Entonces, su cardinalidad tiene un número limitado de elementos. ¿Qué significa limitado? Que tiene un límite, es decir, que es algo exacto. ¿Sí? Por eso se dice que el conjunto unitario también es un conjunto finito. La única diferencia es que el unitario, su cardinalidad siempre va a ser igual a 1, ya que en el finito puede ser 2, 3, 4, 5, 7, 10, depende del conjunto. Veamos algunos ejemplos entonces de conjunto finito. El primer ejemplo vamos a tener el conjunto F que dice rojo,
verde y azul. Entonces, lo voy a escribir por comprensión, siempre para ir recordando. X tal que X es un color. Y la cardinalidad de F entonces va a ser contar cuántos elementos pertenecen al conjunto. 1, 2, 3. Por lo tanto, la cardinalidad de F es igual a 3. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. El conjunto G es igual a X tal que X pertenece a los naturales. Es un número par. Vamos aquí a borrar para escribirlo bien. Es un número par y X es menor o igual que 12. Al especificar entonces que es un número natural, recordemos que los números naturales entonces son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y ahí sigue sucesivamente. Pero al restringir que sea un número par, recordemos que los números pares son el 0, el 2, el 4, el 6, el 8 y así sigue sucesivamente. Pero, ¿qué pasa? Que al decir que es natural, el 0 no aplica a este conjunto, no está como elemento. Por lo tanto, solamente sería el 2, el 4, el 6 y el 8 y debe ser menor o igual que 12. Así que como por extensión sería 2, 4, 6, 8, 10 y el 12 se incluye porque dice menor o igual. Así que la cardinalidad de G va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 elementos. ¿Sí? Vamos a decir, acá como una observación lo dejamos en la guía, que cuando dos conjuntos tienen igual cardinalidad, se dice que son conjuntos equivalentes. ¿Qué quiere decir equivalente? Que tiene la misma cantidad de elementos. Por ejemplo, si tenemos, vamos a hacer un ejemplo C. Vamos a hacer el conjunto equivalentes. Conjuntos equivalentes. Que tiene la misma cantidad de elementos. Es decir, por ejemplo, acá el conjunto H, 3, y el conjunto aquí, por ejemplo, Q, círculo, cuadrado, triángulo. Entonces, la cardinalidad de H es igual a 3 elementos y la cardinalidad de Q es igual a 3 elementos. Por lo tanto, se dice que estos son conjuntos equivalentes. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de elementos cada uno de los conjuntos. Vamos entonces ahora a otro tipo de conjunto, que es el conjunto infinito. El conjunto infinito dice que no se pueden enumerar todos sus elementos. No se pueden enumerar todos sus elementos. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que no podemos contarlo. ¿Por qué? Porque es infinito. No tiene fin, no hay un número limitado. Por eso es muy distinto al anterior, porque no hay un valor numérico que lo determine. ¿Sí? Para esto entonces se dice que su cardinalidad es infinita. Cardinalidad es infinita. Y para poder expresar este infinito se realiza con el siguiente símbolo, infinito. ¿Sí? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de un tipo de conjunto infinito. Ejemplos. Conjunto I, X tal que X pertenece a los naturales y es un número par. Entonces, como pertenece al conjunto de los números naturales, sería entonces, por extensión, me quedaría el 2, 4, 6, 8, 10, 12
y así sucesivamente. Pero no hay una restricción de que sea menor o igual a 10, menor o igual a 20, solamente dice que es par, por lo tanto este conjunto sigue avanzando, tiene muchos más elementos, así que su cardinalidad del conjunto I va a ser infinita. Veamos otro tipo de conjunto infinito. Conjunto J sería el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14. Utilicé el mismo ejemplo. No, voy a utilizar otro ejemplo. Veamos entonces otro tipo de ejemplo. Vamos a decir J va a ser igual a 4, 8, 12, 16, 20, 24 y así sucesivamente. Entonces, escrito por comprensión, va a ser x tal que x perteneciente a los números naturales. ¿Qué puedo decir de este conjunto J que está representado por extensión? Puedo decir que es la tabla del 4. Por lo tanto, este conjunto se dice que pertenece a todos los múltiplos de 4. Pero como aparecen aquí los puntos suspensivos, significa que sigue considerando elementos. Por lo tanto, el conjunto J va a ser igual a infinito. Recalco ahí el perteneciente a los naturales porque recordemos que el 0 no es un número natural. Vamos a ver el último tipo de conjunto, que sería el conjunto universo. Conjunto universo. En el conjunto universo se dice que es aquel conjunto que contiene a todos los conjuntos. Aquel conjunto que contiene entonces a todos los conjuntos. Es decir, es un conjunto referencial de todos los elementos estudiados, ¿sí? O sea, yo tomo este conjunto A o este conjunto B y puedo formar el conjunto universo. Se designa con la letra U de universal, de universo. Con la letra U siempre mayúscula. Puede ser esa U o también algunos lo hacen de esa forma la U. Ambos significaría universal o universo. Y su representación es un diagrama rectangular. Obviamente en una representación en diagrama de Venn. Entonces, veamos algunos ejemplos. El primer ejemplo, tengo el conjunto A, tengo A, E, y el conjunto B, tengo I, O, U. Entonces, puedo decir que el conjunto universal, universo, va a ser A, E, I, O, U, porque va a contener a todos los elementos de ambos conjuntos. Y como diagrama de Venn, me va a quedar entonces el conjunto universal. Acá va a estar el conjunto A y acá va a estar entonces el conjunto B. Y ahí entonces está todo el universo. A tomó los dos conjuntos y lo agrupó entonces en un diagrama universal que también podría decir que son las vocales. Veamos otro ejemplo donde me dan, por ejemplo, el valor del universo y me dan solamente un conjunto. Universo entonces va a ser igual x tal que x perteneciente a los naturales, x es mayor que 1 y menor que 11, y otro conjunto B que es 5, 6 y 7. Entonces, si lo hacemos por diagrama de Venn, me quedaría el conjunto universo. ¿Quién está en el universo?
está mayor que 1 y menor que 11. Pero hay números que están en el conjunto B. Por lo tanto, acá tengo 5, 6, 7 y los vamos a escribir de esa forma. Por lo tanto, el resto de los números están en el universo, es decir, están fuera de este conjunto, que sería el 2, porque es mayor a 1, el 3, el 4, el 5 no lo escribo porque ya está dentro del conjunto universo, porque ya está en el 5, luego el 6 tampoco, el 7 tampoco, el 8, el 9 y el 10, porque es menor a 11. Otro ejemplo que podría ser como universo sería, por ejemplo, vamos a escribir aquí porteños. El conjunto B vamos a escribir aquí a los santiaguinos. Y el conjunto C vamos a escribir a los osorninos. Entonces, el conjunto universo de estos tres conjuntos sería que son chilenos, ¿sí? Porque son de cada una de las regiones, se tomó un nombre específico y se puede decir que ellos son chilenos. Por lo tanto, como diagrama de Venn, una representación, recuerde siempre rectangular, universo, tengo acá entonces el conjunto A, el conjunto B y el conjunto C. Acá están los porteños, santiaguinos y los osorninos. Por lo tanto, ahí sería el universo, los considero a todos y formo este conjunto. Esas son tres formas diferentes de poder verlo, pero al final el universal a tomar como referencia y abarca todos los conjuntos que están como en consideración, por así decirlo. Si tomamos, por ejemplo, el ejemplo de la guía que dice enero, abril, junio, agosto, diciembre, puedo tomar esos dos conjuntos y puedo decir que son los meses del año, ¿sí? De dos conjuntos diferentes, tienen la misma característica, algo en común, que son meses del año. Entonces vamos a escribirlo para que quede aquí registrado. Enero, abril, junio, H, agosto, diciembre. ¿Qué características en común tienen estos? Que son meses del año. Por lo tanto, el conjunto universo lo que hace como referencia a esto sería entonces meses del año. Como diagrama entonces me quedaría de la siguiente forma. Conjunto universo, acá voy a tener el conjunto F, enero, abril, junio, y el conjunto H que va a ser agosto y diciembre. Ahora bien, entonces nos queda resolver la guía de ejercicio y luego el formulario. Cualquier duda, cualquier consulta, no olvide escribirme a través de la plataforma. Que tengan todo un muy buen día. Nos vemos. Chao, chao.